El día de hoy yo quisiera continuar con la ayuda de Dios y su palabra, ya acercándonos al final de esta serie de enseñanzas con la parte 8 de esa serie que hemos titulado "Y no queréis venir a mí", título que precisamente hemos tomado de esas palabras que estoy seguro salieron desde lo más profundo del corazón de Dios y con mucho dolor al ver la dureza de los corazones de las personas que decían creer en Dios, que decían esperar el Mesías, al ver la incredulidad, ¿verdad?, de estas personas que decían creer en el Mesías, en la venida del Mesías, el profeta de quien había hablado Moisés que vendría, y habiendo ellos escudriñado las Escrituras y mejor que nadie, conociendo ellos todas las señales que haría el Mesías y habiéndolas visto en Jesús de Nazaret, aún así no creyeron y no le recibieron. Y es por eso que en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 39 y 40, Jesús le dice a estas personas: escudriñad o escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí. Fíjese qué palabras. Y no queréis venir a mí. ¿Cuánto significado cobran estas palabras cuando salen de la boca de nuestro amado Señor y Salvador Jesús, quien dio su vida literalmente por nosotros, sin nosotros merecerlo y sin Él estar obligado? Dice: y no queréis venir a mí. Era asunto de querer, no era asunto de no poder, decíamos. Ellos no querían, ellos lo decidieron de manera consciente y voluntaria. Dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y estamos hablando de vida en abundancia en esta tierra y luego vida eterna. El día de hoy, antes de comenzar esta octava parte en la cual vamos a estar estudiando la séptima condición del discipulado cristiano establecido por nuestro Señor Jesús, a la cual no desean someterse todas estas personas que dicen creer en Dios, que dicen creer que la Biblia es palabra de Dios, que desean ser perdonados de todos sus pecados y pues desean profundamente ser hijos e hijas de Dios e ir al cielo. Yo quisiera aplicar un pequeño examen. Es fácil, es de verdadero y falso. Es un examen basado en un material que anda circulando por las redes, por internet, y me llamó mucho la atención. Es un material que habla de unas 50 características del creyente y las compara con las de un discípulo. Primeramente, me dio mucha pena leer el material porque separa al creyente del discípulo, como si una persona pudiera ser creyente y no ser discípulo, como si una persona pudiera ser creyente y luego, como, ¿verdad?, algo que viene con la madurez espiritual, ser discípulo. Yo quiero decirte que cuando una persona realmente viene a Jesús con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido, y viene a Jesús confesándole sus pecados con el fuerte deseo de abandonarlos, y viene a Él suplicando esa misericordia, ese perdón que obtenemos a través de su sangre preciosa derramada en esa cruz. Esa persona no solo es salvada, es decir, no solo es perdonada, esa persona es justificada, es declarada absuelta, inocente por Dios, no culpable, pero también esa persona es declarada hijo e hija de Dios. Viene a ser miembro del reino de Dios, viene a ser miembro de la familia de la fe, pero también viene a ser un ¿qué? Un discípulo del Maestro. Yo quiero decirte que uno de los títulos de Jesús es Maestro. O sea, una persona no puede venir a los pies de Jesús para ser lavada y limpiada, para posteriormente irse a seguir siendo discipulada por el mundo y la sabiduría diabólica del mundo. No. Lo que Dios espera, lo que Jesús espera es que cuando una persona venga a Él con ese corazón arrepentido, confesándole sus pecados y suplicando misericordia, esa persona se quede con Él. Se quede con Él, como lo hemos dicho, para ser su discípulo, para someterse a un discipulado. Y decíamos que los discípulos en el tiempo de Jesús y
mucho antes ya también los discípulos renunciaban a todo, abandonaban todo, ¿verdad? Sus casas, quizás las comodidades, su familia, ¿para qué? Para unirse al Maestro y caminar con Él. Dios no espera que una persona sea creyente y no sea discípulo, así como Dios nunca ha esperado que una persona le reciba a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. No existe la forma de ser o de recibir a Jesús como Salvador, pero no como tu Señor, o recibirlo como tu Salvador y posteriormente, si es tu voluntad o tu deseo recibirlo como tu Señor. Eso no existe. Es un acto inmediato. Recibes a Jesús como tu Salvador y como tu Señor. Es igual, cuando tú vienes a Jesús, vienes para que Él sea tu Salvador y luego te quedas a los pies de Jesús y le sigues como un discípulo, primeramente. Es por esa razón que me causó mucha tristeza y yo quiero que veamos las características que estas personas dicen del creyente y del discípulo, para que ustedes me digan si esto es verdadero o falso. En eso consiste el examen. Yo voy a leer las características. Dice, el creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El discípulo entiende que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Yo pregunto, ¿el creyente no entiende eso? Claro que debería de entenderlo. Por tanto, ¿es verdadero o falso que el creyente asiste a una iglesia y el discípulo entiende lo que es la iglesia como cuerpo místico de Cristo en la tierra? ¿Es verdadero o falso? Es falso. Es falso. Podríamos decir, el inconverso asiste a la iglesia y luego sale y se le olvida lo que oyó, por cierto. Dice, el creyente busca que le animen. ¿Cómo ve? El discípulo busca siempre animar. El incrédulo es el que busca que lo animen. Por eso es que usted ve que hoy en día, en lugar de predicar la palabra, se montan todo tipo de espectáculos desde los púlpitos para agradar a la gente, para animar a la gente. Sí. Spurgeon decía, cuánta falta de predicadores hay, porque payasos han tomado los púlpitos. Y les estoy hablando desde cuándo, Spurgeon, ¿verdad? ¿Desde cuándo predicó este hombre en Inglaterra? ¿Verdadero o falso? El creyente busca que le animen, el discípulo busca siempre animar. ¿Qué dicen ustedes? Es falso. Dice, el creyente reclama que le visiten, el discípulo visita, dice. El creyente reclama que le visiten. No, el inconverso reclama que le visiten porque sigue siendo egoísta, sigue pensando en sí mismo. Ay, es que nadie me visita. No, dice, o sea, el cristiano siempre está pendiente de las necesidades de los demás. Por eso yo quiero preguntarles, ¿es cierto, es verdadero o falso esto de que el creyente reclama que le visiten y el discípulo visita? Esto es falso. Aquí está hablando de un inconverso como si fuera creyente. Dice, el creyente murmura y reclama, el discípulo obedece y actúa, o obedece y se niega a sí mismo. Lo repito, el creyente murmura y reclama cuando se le manda a hacer algo. El discípulo obedece y actúa o se niega a sí mismo. ¿Es esto verdadero o falso? Es falso. El inconverso es el que murmura y reclama. Qué triste que cuando va describiendo al creyente no hace otra cosa más que describir al inconverso. ¿Saben ustedes cuánta gente en la red, así como yo, ha visto esto y dice, amén, hermanos, aleluya? Dice, el creyente lee la palabra, el discípulo enseña la palabra. ¿Saben? El cristiano verdadero lee la palabra para tener una relación personal con Dios, para edificarse a sí mismo, pero también para enseñarla. No es cierto que el creyente la lee y el discípulo la enseña. No, el creyente la lee y la enseña a otros. Por tanto, ¿es verdadero o falso esto que el creyente lee la palabra y el discípulo enseña la palabra? ¿Es verdadero o falso? Es falso. Dice, el creyente espera que oren por él, el discípulo ora por los demás. ¿Sabes quién espera que oren por él? Un egoísta, no un creyente. ¿Verdadero o falso? El creyente espera que oren por él, el discípulo ora por los demás. ¿Verdadero o falso? Claro que es falso. Dice, el creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. Mira, el creyente, verdadero creyente que es discípulo, mira, no se puede estar quieto. Mira alrededor cuál es la necesidad.
Mira alrededor cuál es la necesidad inmediata y va y dice, oiga, yo me dispongo para colaborar con esto o con lo otro. O si no, no la mira porque la ve suplida, va y pregunta, ¿verdad? Ahí al guía espiritual, oiga, ¿qué necesidades hay en este lugar? ¿Qué necesidades hay para yo poder ser parte de alguien que supla esas necesidades o poder ser parte de las personas que puedan suplir de esas necesidades? Oiga, para mí es una honra, para mí es un honor, después de haber sido lavado y limpiado con la sangre de Cristo, poder colaborar en parte para suplir las necesidades de un lugar donde se predica la verdad, punto, la verdad. No es cierto que el creyente está ahí esperando, ahí sentado, que le asignen tareas y pasan 6 meses, un año y ahí está sentado nada más. Oye, ¿usted por qué no hace nada por el Señor que dio su vida por usted en la cruz? Estoy esperando que me digan, fíjese. Ya. ¿Cómo no? ¿Han visto ustedes una ama de casa que se queda sentada todo el día esperando que el esposo le diga qué hacer? No, hombre. Y si es como la mía, que híjole, hermano, no para, hay que amarrarla. ¿Por qué? Porque está viendo algo y se para y lo agarra. Luego ve y ve otra cosa y se para y la acomoda. Luego ve un cuadro y pum, lo endereza. Luego ve que hay polvo y pum, lo limpia. Luego ve, oye, no para todo el día. Es una ama de casa, punto. Así son las amas de casa, ¿sí o no? Y van camino a la cocina y van agarrando y van aquí y luego van ordenando y llegan a la cocina y hay 1000 cosas que hacer. No están ahí sentadas de brazos todo el día esperando que alguien les diga qué hacer. ¿Verdadero o falso? El creyente espera que le asignen tareas, el discípulo está listo para asumir responsabilidades. ¿Verdadero o falso? Falso. El creyente solo busca sobrevivir. Dice, el discípulo está listo para servir. Es decir, el creyente solo está ahí, según ellos, ahí guardándose del pecado y guardándose de no pecar, de no pecar, de no pecar. Mientras que el discípulo va y se da y, claro está, se guarda, pero se da a los demás y sirve. Eso es falso, hombre. Es falso. Dice, el creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. A ver, ¿cómo está esta? El creyente se entrega en parte a Dios y a la obra. Dice, el discípulo entrega su vida entera. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Saben quién es un creyente? Alguien que se entregó a Cristo y entregó no solo todos sus pecados para ser perdonados, sino que entregó toda su vida entera, ¿sí o no? ¿Acaso podemos entregarle a Jesús todos nuestros pecados para ser perdonados y luego decirle, Señor, ahora con respecto a mi vida, mira, en esto sí puedes meterte, pero en esto no te metas? Sí, en esto puedes gobernar, pero en esto no. Esto es asunto tuyo, esto es asunto mío, por favor, esto es exclusivamente mío. Y mira, Señor, yo requiero de mi espacio, yo requiero de mi tiempo, ¿verdad? Así es que, por favor, respétame. ¿Es esto lo que hace un cristiano verdadero, un creyente verdadero? Falso. Dice el cristiano, dice, el creyente se entrega en parte. Y el discípulo dice, entrega su vida entera. No es cierto. Oiga lo que dice aquí, para el creyente Jesús es Salvador, para el discípulo Jesús es Señor. O sea que la persona puede recibir a Jesús como Salvador y después si se le antoja la gana, ¿verdad? O si le da la gana, ¿cuánto tiempo después? No lo sé, probablemente 5 años, 10 años, ¿verdad? Puede recibirlo como su Señor y ya, porque ya es discípulo. No. Yo quiero que entendamos algo. Una cosa es ser discípulo de Dios. Una cosa es ser discípulo de Jesucristo, que es de lo que estamos hablando, porque es lo que interesa. Y otra cosa es entrar en un programa. Una cosa es entrar en un programa de discipulado en una organización religiosa llamada iglesia. O sea, estamos hablando de ser discípulos del divino maestro. ¿Sí me entienden? Dice, el creyente suma, el discípulo multiplica. ¿Verdadero o falso? Falso. El creyente, mira, el creyente no puede callar las buenas nuevas. Oye, el gadareno no las pudo callar, ¿o sí? Se quería ir con Jesús y Jesús le dijo, ve y dile a los tuyos, a los de tu casa, las maravillas que el Dios Altísimo ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti, como le daba pena porque no tenía preparación espiritual. Fue y le predicó a uno, le predicó a otro. No, dice que se fue por toda Decápolis, es decir, una región formada por 10 ciudades. Se fue a gritar las maravillas que el Dios Altísimo había tenido con él, había hecho con él y cómo había tenido misericordia de él, comenzando por los de su casa, los suyos. El creyente que es discípulo, el creyente que siempre es un discípulo, multiplica, no puede callar.
No puede callar. Oigan esta, el creyente o los creyentes son revolucionados por el mundo. El discípulo revoluciona al mundo. ¿Qué dijeron de aquellos hombres creyentes cristianos en la iglesia primitiva? Esos que trastornan el mundo entero ya llegaron aquí también. Esa era la queja de la gente. Estos que trastornan el mundo entero. ¿Cómo que el creyente es revolucionado por el mundo? No puede ser moldeado por el mundo. Al contrario, cada día más es moldeado conforme a la imagen de Cristo. ¿Verdadero o falso? Son revolucionados por el mundo los creyentes. Los discípulos revolucionan al mundo. ¿Verdadero o falso? Dice, el creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. ¿Sabes qué dice aquí? Que el creyente es un ser egoísta que solo está pensando en el cielo. Él en el cielo, solo se ve él en el cielo. Pero el discípulo no, dice, tiene como meta ganar almas para el cielo. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Sabes quién tiene como meta solo el cielo? Los inconversos. Los que dicen ser cristianos pero realmente nunca se han convertido del egoísmo a la entrega. Punto. Dice, el creyente espera un avivamiento, el discípulo es parte del avivamiento. Yo creo que todos tenemos que anhelar que este país sea despertado espiritualmente. Y no solo este país, nuestras familias que no se convierten, sean despertadas espiritualmente, que algo suceda en sus vidas. Que algo suceda en sus vidas en las iglesias sean despertadas espiritualmente, que algo suceda, de modo que la gente vuelva al evangelio, vuelva a la palabra, vuelva a Dios en un sincero arrepentimiento y una fe bíblica en Jesús para salvación. Eso es avivamiento. Dice aquí que el creyente está sentado en una banca esperando el avivamiento y que el discípulo es parte del avivamiento, quizás porque clama, suplica, gime a Dios y se involucra en la extensión del reino. No, esto es falso, definitivamente. Dice, el creyente sueña, el discípulo actúa. Hay más, el creyente suele esperar panes y peces que le den todo. Dice, el discípulo es un pescador. Esto es falso. ¿Cómo ven? Dice, el creyente gusta de halagos. El discípulo del sacrificio vivo. Oye, el creyente gusta de halagos, de la vanagloria de la vida. Este es un impío el que están describiendo aquí. Dice, el discípulo gusta del sacrificio vivo. Oiga lo que dice aquí, el creyente entrega parte de sus ganancias. El discípulo entrega parte de su vida. Oiga, el creyente entrega parte de sus ganancias. ¿Qué te daré, Señor? A ver, ¿cuánto ando? Como cuando iba yo a misa, me acuerdo de joven, ¿cuánto ando? Híjole, 10 pesos y 1 peso, se fue el peso, man, porque los 10 pesos son para el cine y las palomitas, ¿verdad? En aquel entonces, hace, ¿cuántos años? ¿Verdad? Dice, el creyente entrega parte de sus ganancias, el discípulo entrega parte de su vida, el discípulo entrega toda su vida, toda su vida. Dice, el creyente puede caer en la rutina, el discípulo es un revolucionario, falso. El creyente suele ser condicionado por las circunstancias. El discípulo aprovecha las circunstancias para ejercer su fe. Eso es mentira. El creyente no ve la circunstancia, ve a Dios en medio de las circunstancias. ¿Sí me explico? O sea, el creyente verdadero, que es a la vez un discípulo, ve a Jesús en medio de las circunstancias, usando esas circunstancias para moldearlo más conforme a su carácter, a su imagen de Cristo, pues. ¿Y para qué? Para darle más humildad, darle más dependencia a Dios, aumentar su fe. ¿Cuántas cosas Dios puede hacer a través de circunstancias adversas en un verdadero creyente que es discípulo? Dice, el creyente busca en la palabra promesas para su vida. El discípulo busca vida para cumplir las promesas de la palabra. El creyente busca en la palabra promesas para su vida. Eso es egoísmo. Y no es que esté malo buscar una promesa, claro, de dónde te vas a agarrar o cómo vas a fundamentar tus oraciones si no es a través de las promesas que Dios te dé en la palabra. Cada oración debe de ir fundamentada en una promesa de Dios. Si no estamos pidiendo conforme a nuestra voluntad, a nuestros deseos y no vamos a recibir porque estamos pidiendo no como conviene. Pero una cosa es buscar en la palabra las promesas de manera egoísta. Pero mira lo que dice el discípulo. Busca vida para cumplir las promesas de la palabra. No. El creyente que es discípulo busca vida. Y así podríamos seguir. Fíjese una, y con esta termino. El creyente es yo
El discípulo es ellos. El creyente es yo. ¿Sabes de quién está hablando aquí? De alguien que no ha muerto a sí mismo. No ha muerto a sí mismo. Punto. Sigue siendo un carnal. Sigue siendo un impío. Exacto. Sigue siendo un impío. Pero aquí lo tiene como creyente. A mí me preocupa lo que anda circulando en las redes. Que luego la gente, ¿verdad?, lo toma solo porque habla de Dios. Qué bonito está. Pero no discierne. Y cuando yo me encontré con estas 50, yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Y cuando veo gente ahí que les pone ahí like y todas esas cosas y amén, gloria a Dios, yo digo, ¿qué está pasando aquí? Por eso quería yo hoy estar seguro de que hemos entendido a través de este examen que todos aprobaron, por lo menos los que contestaron. No sé si los otros por pena en su mente decían la respuesta correcta, pero bueno, quiero creer que hemos entendido esta verdad. Si no, amados y amadas, pues la verdad en que estamos. Cuidado, cuidado, han salido por ahí muchos lobos con piel de oveja, que fíjate, ¿qué espiritual se ve esto? Pero yo pregunto, ¿realmente es la realidad? ¿Realmente así es un creyente? Bueno, muchos dicen, sí, hermano, así es un creyente carnal. Bueno, ya te lo digo de antemano, no existen creyentes carnales. El que anda en la carne está muerto. El que anda en la carne solo le espera infierno. Punto. Léete la epístola del apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? O sea, no podemos dejarnos engañar. Por eso nuestras oraciones al final de las últimas enseñanzas ha sido, Señor, que nadie se engañe y nadie sea engañado. Qué lindo, ¿no? ¿Sabes qué pasa cuando la gente lee esto? Dice, yo soy creyente. Dice, yo solo busco el yo, que me sirvan, ¿verdad? Que oren por mí, que me visiten. Así sí, así soy yo. Exacto, claro, es que yo soy creyente, todavía no soy discípulo. Más adelante voy a ser discípulo cuando me involucren en un discipulado. ¿Te convertiste a Dios o no te convertiste? ¿Te convertiste a Dios en ese mismo momento que viniste a Él para suplicarle que te lavara y te limpiara de todos tus pecados? En ese momento más vale que te hubieses quedado de rodillas y le dijeses, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy, Señor, para seguirte y para servirte. Aquí estoy, Señor, para ser tu discípulo. Porque si te viniste de rodillas a pedirle que te perdonara y te fuiste, mira, no fuiste nada. No sos nada, ni perdonado siquiera. No te engañes. No te engañes, no fuiste a nada. Es como que al que lo mandaron a comprar unas cosas a la pulpería y luego ya que se las habían puesto ahí, se entretuvo a jugar con los niños, ¿verdad? Y se vino y dejó todo tirado en la pulpería. Cuando regresa a la casa y la mamá le dice, ay, las cosas que te mandé a traer, las dejé en la pulpería. Regresa corriendo, el siguiente que estaba se las llevó, no fue nada. Veniste a Cristo y te fuiste, no fuiste a nada. Ni creas que te perdonó, ni creas que eres nada. Sigue siendo un triste inconverso. Sí, así de sencillo, y lo digo con respeto. Y más vale que lo entiendas, más vale que lo entiendas. Amén. Después de este examen, del cual me siento muy satisfecho, gracias por contestar, vamos a pasar entonces a proceder a la parte 8 de y no queréis venir a mí. Vamos a compartir un tema que muy pocas veces hemos compartido porque ha sido abusado en el mundo religioso evangélico, y es el tema de la mayordomía bíblica. Ha sido abusado porque ha sido usado egoístamente y carnalmente para extorsionar a las almas, tristemente. Y muchas personas se han sentido abusadas, ¿verdad? Porque en nombre de la mayordomía bíblica se les ha quitado hasta lo que no tenían. Y es por eso que yo quisiera hoy hablar de esta séptima condición del discipulado cristiano, que por cierto ha sido establecida por nuestro Señor Jesús, a la cual las personas, esas personas que desean ser salvos, esas personas que desean ser salvos, pero que no vienen a Jesús, ¿verdad? Se oponen. Jesús fue claro, se los voy a leer para aquellos que les gusta anotar. En el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 14, verso 33, dice, así pues,
cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Óigalo bien. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 33. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Sabes cuál es el contexto de esto? El verso 25, grandes multitudes iban con él. ¿Sabes cuánto eran grandes multitudes? En una ocasión eran como 20,000 personas. Cuando multiplicó los panes y los peces, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo... Yo quisiera que nos imagináramos a esta multitud que va detrás de Jesús y de repente Jesús se detiene y todo el mundo empieza a detenerse y los que están más hasta atrás empiezan a preguntar, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que el maestro se detuvo, va a hablar. ¿Cómo que el maestro va a hablar? Y esto hasta aquí hasta el final y quizás trataron de acercarse un poco más, otros trataron de subirse, no sé, en una piedra, otros trataron de inclinarse para tratar de oír lo que el maestro iba a decir. No sé qué esperaban que el maestro dijera, pero lo que dijo seguramente les cayó como un balde de agua fría a muchos. No solo les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No solamente les dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, sino que les dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y esto lo dice Jesús, no lo digo yo. Hay Biblias que tienen las palabras de Jesús en rojo, esto está en rojo. Ahora bien, la pregunta quizás en muchos de ustedes es, ay Señor, o sea que tengo que renunciar a los poquitos bienes que he logrado acumular para mi vejez, o Señor, ahí tengo una cuentecita de oro, tengo que renunciar a ella. Y lo que es peor, según se ha predicado en muchos lugares, o sea que todo esto que tengo que traérselo al pastor a sus pies, la escritura de la casa o de las casas, la escritura del carro o de los carros, un terrenito que tengo por ahí en Santa Lucía. Pensaba construir una casita para tirarme en mi vejez, también se va. Ay, Dios mío, la cuenta en tal banco se fue. ¡Wow! No, aquí no está hablando de ir y dárselo a otro, está hablando de renunciar. O sea, está hablando de que tú dices, Señor, ya no soy el dueño, tú eres el dueño. No sé si me explico. No un líder espiritual es el dueño como lo han tergiversado para sacar provecho, no. Señor, yo no soy ni el dueño de mi vida siquiera. ¿Cómo voy a ser el dueño de lo que tú me has dado, Señor? Aquí está mi vida y aquí está todo lo que poseo. Con respecto a mi vida, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Con respecto a mis bienes, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Con respecto a mi vida, me convierto en tu siervo, me convierto en tu discípulo. Con respecto a mis bienes, me convierto en tu mayordomo, me convierto en tu administrador. Amén. Ah, ya los veo más tranquilos. La Toyota 2013, 2015. ¿Sí me entienden? Ya respiran más tranquilos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque cuando las personas escuchan la palabra mayordomía o mayordomía bíblica, lo primero que piensan generalmente en el mundo religioso es de honrar a Dios con nuestros bienes. Y ciertamente yo quiero decirles que honrar a Dios con nuestros bienes es parte de la mayordomía bíblica. Pero ¿es solamente honrar a Dios con nuestros bienes lo que implica ser mayordomos ante Dios? Pregúntense esto. ¿Es solamente honrar a Dios con nuestros bienes lo que implica ser mayordomos ante Dios? No. Para Dios ser mayordomos implica mucho más que esto, mucho más. Y es por esta razón que todas aquellas personas que no desean someterse a esta condición del discipulado cristiano y no quieren venir a Jesús por todo lo que la mayordomía implica en la práctica, en su diario vivir. Es por esta razón que las personas no quieren someterse a esta condición, por todo lo que ello implica en la práctica,
en el diario vivir. Es que muchas personas dicen, Señor, nada de lo que tengo es mío, todo es tuyo. Pero ¿qué hacen con ello? ¿Cómo lo administran? Yo quiero decirles que hoy en día estas personas, ellos no quieren someterse a lo que la mayordomía bíblica implica en el diario vivir, primeramente como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como jefes o amos o patronos, como siervos o como empleados, o en lo que respecta a sus vidas, a su voluntad, a sus pensamientos, a sus deseos, a su cuerpo, a sus dones y talentos, a su tiempo y a sus bienes. ¿Por qué? Porque estas personas creen firmemente que tienen el derecho, óigalo bien, tienen el derecho para hacer de sus vidas, de sus cuerpos, de sus tiempos, de sus talentos y bienes, etcétera, todo lo que ellos deseen, sin importar si ello es de acuerdo o no a la voluntad de Dios. Y así les escuchamos decir, no intervengan en mi vida, no se metan en mi vida. Yo tengo derecho a hacer con ella lo que yo quiera, ¿sí o no? ¿Cuántas personas dicen, especialmente mujeres, y en lo que se trata del aborto, del derecho al aborto en la mujer, dicen, yo estoy reclamando mis derechos de hacer lo que yo quiera con mi cuerpo? ¿Por qué? Porque es mi cuerpo, sí, como no, tú te creaste a ti misma mujer, tú te creaste a ti mismo varón, sí, ¿verdad? No, ¿sabes qué dice Dios en su palabra? Que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es más, hay gente que dice, mira, yo hago lo que quiero con mi dinero, no se metan conmigo, oye, estás despilfarrando ese dinero, hombre, en cosas que no son pan, hombre, ¿qué pasa? No se metan lo que quieran con mi dinero, es mi dinero. Es más, cuando algunas personas que dicen ser cristianas, que no se han convertido, que siguen siendo avaras, siguen siendo codiciosas de bienes materiales, se les habla de que parte de la mayordomía es honrar a Dios con sus bienes. Dicen, no, hasta aquí vamos bien. Pero ya cuando usted se mete con mi dinero, con mis bienes, mire, hasta aquí nomás llegamos a Dios, se van. No, si yo no soy el que me estoy metiendo con tus bienes, no, es el que te los dio para que los administrara solamente. El que te dice, da cuentas de tu mayordomía. Y todo esto, o todas estas personas más bien hacen estas afirmaciones con cuánta seguridad, ¿verdad? Sin darse cuenta que están equivocados. Es más, estas personas no se han dado cuenta, no solamente que son mayordomos y que Dios les manda a renunciar a todo lo que poseen, a no tener como suyo propio nada. ¡Qué precioso! ¿Sabes lo que dice en la Biblia, en el libro de los Hechos, de cómo actuaban los discípulos? ¿Sabes qué dice? Que ellos no tenían como suyo propio nada, sino que lo traían a los pies de los apóstoles. Y aquí solo quiero centrarme en la primera parte, porque no quiero que la segunda sea malinterpretada como lo es malinterpretada. Dice, y decían no poseer nada para sí. Esa es la idea de la mayordomía. Solo soy un mayordomo, solo soy un administrador. Dios es el dueño, Dios me lo ha provisto para que yo lo administre, pero también a estas personas se les olvida que un día darán cuentas a Dios. En el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, verso 1 y 2, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos? Fíjese bien, ¿a quién les está hablando? Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? ¿Y qué dice aquí? ¿Da cuenta de qué? De tu mayordomía. Da cuenta de tu mayordomía. Rinde un informe. Prepara un informe de cómo has administrado mis bienes. O sea, no solamente somos mayordomos, vamos a dar cuentas a Dios.
de cómo administramos nuestros bienes, o más bien los bienes que Él nos ha dado, para que hagamos buen uso de ellos, para nuestro beneficio y el beneficio de todos los que nos rodean. Yo quiero decirles lo que ustedes ya saben, pero se los quiero recordar. Nada es nuestro. Todo se nos ha sido dado por Dios para administrarlos como buenos y fieles mayordomos o administradores. Por tanto, es que solamente somos mayordomos. Como nada es nuestro, todo es de Dios. Solamente somos mayordomos de Dios. Sin embargo, yo quiero decirles que es el ser humano que aún vive una vida de práctica de pecado y sin Dios como su Señor y Salvador. Óigalo bien, el único ser creado, qué triste, el único ser creado por Dios que se resiste a creer esta verdad, de que no es dueño de nada, Dios es dueño de todo y solamente es un mayordomo, un administrador. ¿Qué cosa? Solamente el ser humano. De todo lo creado por Dios, solamente el ser humano es el que se resiste a creer esta verdad. ¿A causa de qué? Bueno, a causa de su soberbia, a causa de su orgullo. Y no solamente esto, sino que además de resistirse a creer en esta verdad, se ha dedicado a lo largo de la historia a abusar de todo lo creado por Dios, aún de sus propios cuerpos. ¿Con qué propósito? Con el único propósito de satisfacer sus deseos egoístas de la carne y de los ojos y tristemente promover sus propios intereses, olvidándose de los demás, olvidándose de la sociedad. Por eso hoy estamos viendo calentamiento global, etcétera, etcétera. Yo quiero decirle que Dios, por amor a nosotros y para que no nos quede ninguna duda, que a través de su palabra, la Biblia, nos enseña de que todo, oiga bien, todo le pertenece. ¿Por qué razón le pertenece todo? Porque Él es el creador de todo. Cierta vez un grupo de científicos dicen que le dijo a Dios, ¿verdad? ¿Sabes qué, Dios? No creemos en eso de la creación, creemos en la evolución. Es más, te vamos a demostrar que somos capaces de hacer todo. Es más, mira, somos capaces de hacer una montaña, así como tú hiciste las montañas. Y empezaron a traer, ¿verdad? Ahí unos bulldozers y empezaron a apilar tierra. Y Dios les dijo, no, un momento. Un momento. Si ustedes van a crear su montaña, primero creen su propia tierra. Porque van a crear su montaña con la tierra que yo creé. Así es que no, por favor, me abandonan la idea. Vaya primero usted, invente su propia tierra, señor científico. Cuando tenga inventada su propia tierra, con todos los elementos que contiene, con todos los minerales, etcétera, entonces usted cree su propia montaña. ¡No podemos! El hombre es creador de todo lo que ya Dios... ¿Por qué? Porque Dios ya ha creado todo. El hombre, ¿de dónde creó la bomba atómica, por decir algo? Del plutonio, del uranio, que Dios había creado. De dónde el hombre está creando esos grandes edificios, de todo lo que Dios ya ha creado. Solo va, toma de lo que Dios ha creado, lo toma prestado y luego se cree que es el dueño y luego crea. Es más, tanto así el hombre se cree que es el dueño de todo lo que Dios ha creado, que mira cómo tiene la naturaleza, la tienen patas para arriba. Mira lo que han hecho con toda la naturaleza. No. Déjeme decirle que Dios, por cuanto es el creador de todo, Él tiene el derecho de propiedad de todo. De todo. Yo quisiera que veamos algunos ejemplos que nos dice Dios mismo a través del salmista en el Salmo 24:1. ¿Sabes qué nos dice? Con respecto a la tierra y todos los que en él habitamos, dice, ¿qué dice aquí? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y ¿qué? Y los que en él habitan. ¿Qué nos dice? ¿De quién es, perdón? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios hablando a través del salmista. Hay una versión de la Biblia que lo traduce, la tierra es del Señor. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Para que no nos quede ninguna duda.
Pero igual yo quisiera que me acompañaran al libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Leamos más a quién pertenecemos los seres humanos. Ezequiel, capítulo 18, verso 4, ¿qué dice Dios a través de Ezequiel? He aquí, ¿qué dice aquí? Todas. ¿Todas qué? Las almas son mías, punto. Es que yo tengo derecho a hacer con mi vida lo que quiera. No, espérame. Ezequiel 18, 4. He aquí. Todas las almas son mías, dice Dios. ¿De quién es tu alma? De Dios. Que insistas neciamente en negarle el derecho de gobernar tu vida y por eso no quieres entregarte a Él. Esa es una cosa. Pero una cosa te digo, un día tu rodilla se va a doblar ante Dios, porque dice que toda rodilla se doblará ante Él. Y más vale que se doble aquí y no delante del juicio del trono blanco. Pero ¿qué dice Dios? Aquí, todas las almas son mías, punto. Todas las almas son mías. Y en el Salmo capítulo 139, verso 13, leamos acerca de quién nos formó. Dice, porque tú formaste mis entrañas. ¿Y qué dice aquí? Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Está claro. Yo no sé si usted sabe que en nuestro cuerpo humano hay 200 trillones de células. No estoy hablando de millones ni de billones. ¿Sabe usted que hay 200 trillones de células en nuestro cuerpo que forman órganos y que a su vez forman sistemas que funcionan perfectamente? ¿Sabía usted que solo en nuestro cerebro hay una red de neuronas intercomunicadas por 1.000 billones de conexiones? 1.000 billones de conexiones. ¿Sabe cuánto es eso? Además hay 150.000 kilómetros de fibra nerviosa en todo nuestro cuerpo. Hay 160.000 kilómetros de vasos sanguíneos. Y los adultos tenemos 206 huesos. ¿Sabe quién hizo todo eso? Dios. ¿Cómo funcionan de perfectos? Aquí hay médicos. ¿Cómo, verdad? El acetábulo del fémur entra ahí, ¿verdad? En el hueso ese de la pelvis. Y cómo funciona perfectamente. Cómo es una máquina perfecta. Cómo funciona. Cómo el corazón funciona a la perfección. Como el nervio óptico funciona a la perfección, el olfato, el gusto, cómo las papilas gustativas funcionan, o sea, a la perfección. O sea, tienes 10 metros de intestino en esta barriguita, no sé si sabías, 6, ¿verdad? 10 metros aquí metidos de intestino, entre intestino delgado y grueso, que funcionan a la perfección. Uno dirá, wow, 10 metros ando aquí, sí. Pues ¿cómo me cupieron? Pues Dios los metió ahí y hizo todo perfecto, los afirmó perfectamente. ¿Quién recuerda lo que Dios dijo en Génesis 1:26? Fue Dios quien dijo, hagamos a los seres humanos, hagamos al hombre, ¿sí o no? Pero creemos que tenemos derecho a hacer con nuestra vida lo que querramos, ¿verdad? Y creemos que tenemos derecho a resistirnos a venir a Jesús para que Él nos dé vida y vida en abundancia. ¡Qué locura! Ahora con respecto a los animales, ¿qué dice Dios en el Salmo 50, verso 11? Acerca de los animales, dice, conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos. ¿Qué dice? Me pertenece. Todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Una Biblia lo traduce, conozco a cada pájaro de las montañas. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que el que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza no conocerá cada pájaro de las montañas? El que cuenta las estrellas por su nombre no conocerá cada pájaro de la montaña. ¿Y sabe qué dice esta versión de esta Biblia? Todos los animales del campo me pertenecen. Todos los animales del campo, domésticos y salvajes, todos me pertenecen. Y en Génesis 1, capítulo 11, leemos acerca de las plantas. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué dice? Y fue así. ¿Quién es el creador de todo esto? ¿Quién dijo produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra? ¿Quién dijo esto? Dios. ¿Quién es el creador? Él lo hizo.
¿Y qué de los metales preciosos? Acompáñenme a Ageo capítulo 2, verso 8, texto que es obviamente mal utilizado para estimular a la gente a dar y a dar y a dar. Da para que Dios te multiplique. ¿Qué no dijo Dios mío es el oro y la plata? Él te va a dar. ¿Qué vas a dar? Una cadenita. Él te va a dar un lingote de oro. Mía es la plata, dice el Señor. Mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y no puede ser usado fuera de contexto. Aquí el contexto es: yo soy el dueño del oro y la plata y lo doy a quien yo quiero. Yo soy el dueño. Mía es la plata, mío es el oro. Y que con respecto al tiempo, para aquellos que dicen: no, es que yo hago uso de mi tiempo como yo quiero, egoístamente. En el libro de Génesis capítulo 1, verso 5, vemos cómo Dios primeramente dividió el día en día y noche, mañana y tarde. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana ¿de qué? De un día. O sea, al principio, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada completamente y vacía. Y vino Dios y creó la luz en medio de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y creó la mañana y creó la tarde de un día. No solo eso, Él es el que estableció la semana de 7 días. En Génesis 2:1 podemos ver cómo Él, a través de la obra de su creación, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y en Génesis 2:2, ¿qué es lo que dice? Dice Génesis 2:2, y acabó Dios en el día séptimo. En el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que dijo. O sea, ¿quién fue el que creó el día y la noche, la mañana y la tarde? La semana de 7 días. Y mandó un día de reposo al final de esa semana. ¿Quién fue? Fue Dios. Pero no solo eso. En Génesis 1:14 se nos dice cómo Dios establece las estaciones y establece los años. Génesis 1:14 dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan ¿de qué? De señales. ¿Para qué? Para las estaciones, para días y para años. ¿Sí fue el que creó todo esto? Es más, que con respecto al poder y la gloria que los hombres tanto anhelan, porque ciertamente viven para obtener poder y gloria además de riqueza. ¿Sabes de quién es todo el poder y toda la gloria? De Dios. En el Evangelio según San Mateo capítulo 6, verso 13, cuando leemos el Padre Nuestro, que dice: en el verso 13 dice: porque tuya el reino, porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿De quién es la gloria? De Él. ¿De quién es el poder? De Él. Y Él lo da a quien Él quiere, ¿sí o no? O sea, como veremos adelante, ¿por qué te glorías de algo que recibiste? Si todo te fue dado. Y en Romanos 13, capítulo 1, veamos qué dice Dios con respecto a la autoridad. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Y las que hay, ¿por quién han sido establecidas? Por Dios han sido establecidas. Y óigame bien, puesto que Dios es el único gobernador soberano del universo, por cuanto Él es el Rey de Reyes, el soberano de toda la tierra, Él es el que concede a las personas esa autoridad para que gobiernen, para que dirijan, para que administren, para que tengan cuidado de todo lo que Dios ha creado. Y es por eso que Él no solo concede autoridad, sino que ha instituido 4 autoridades sobre la tierra. ¿Cuáles son? La primera, el gobierno sobre todos los ciudadanos. La segunda, la iglesia sobre los creyentes. La tercera, los padres sobre los hijos. La cuarta, los jefes sobre los empleados. Y yo podría añadir una: a las mujeres no les va a gustar, los maridos sobre las mujeres, ¿verdad? Pero es cierto.
Dice que el marido es la cabeza de la mujer, ¿sí o no? Dios nos dice que toda autoridad procede de Él. Por tanto, yo creo que todos los seres humanos debemos de oír la voz de Dios. Todos los seres humanos debemos de oír la voz de Dios. Por ejemplo, en la epístola de Santiago, capítulo 1, verso 17, donde se nos dice que toda buena dádiva, ¿y qué? Y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde procede? De arriba. ¿De quién? Del Padre de las luces. O sea, todo lo que nosotros tenemos, ¿de dónde viene? Toda buena dádiva, todo don perfecto, viene de lo alto. ¿Del Padre de quién? De las luces. No solamente el Dios de luz, el creador de las grandes lumbreras, pues, como lo quieras interpretar. Hay una versión de la Biblia que traduce Santiago 1:17, dice, todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre. Toda buena dádiva, todo buen don. ¿Y qué significa dádiva? ¿Qué significa don? Significa regalo. O una cosa que se da voluntariamente, oiga bien, en señal de afecto. Algo que se da voluntariamente en señal de afecto. Y en este caso, todo aquello que Dios nos da como un regalo. Ya sea algo material o ya sea algo espiritual. Y ojo, sin Él estar obligado. Y muchas veces sin nosotros merecerlo o haber hecho algo para ganarlo. ¿Y saben por qué Dios nos da eso como muestra de su amor, de su misericordia? Muchas veces sin Él estar obligado y nosotros sin merecerlo, para que lo usemos para nuestro beneficio y el de nuestro prójimo y las demás criaturas de Dios. ¿Por qué? Solamente porque nos ama y es misericordioso. En la primera epístola de los Corintios, capítulo 4, verso 7, también valdría la pena que el ser humano escuche la voz de Dios cuando nos dice a través del apóstol Pablo, porque ¿qué te distingue? O sea, ¿en qué eres diferente? O sea, ¿por qué te crees, pues? ¿Por qué te crees tanto? Dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, oye, ¿quién te distingue? ¿O por qué crees que eres diferente o mejor que otros? Si todo lo que tienes es porque lo has recibido de Dios. Y si lo recibiste de parte de Dios, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te hinchas? ¿Por qué te inflas? ¿Por qué te llenas de soberbia y vanagloria? Como si no lo hubieras recibido, dice Dios. Una versión de la Biblia, me gusta cómo lo traduce, dice, ¿qué tienen que Dios no les haya dado? ¿Por qué tanta soberbia, tanto orgullo? O sea, ¿por qué se creen con el derecho de venir y presentarse delante de Dios y decirle, Dios, yo voy a gobernar mi vida a mi gusto y antojo? Dios, yo no voy a venir a Jesús para tener vida. Jesús, yo no voy a venir a ti para tener vida. ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Dice, y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Y en Job capítulo 41, verso 11, oigamos la voz de Dios y grabémonos, por favor, la voz de Dios. Job capítulo 41, verso 11 dice, ¿quién me ha dado a mí primero, dice Dios, para que yo restituya? Oiga bien, a todos los que creen que tienen derecho a gobernar su vida, que su voluntad, que su tiempo, que su cuerpo, son sus dones y talentos, son sus bienes, dice Dios, espérate. Todo lo que hay debajo del cielo, ¿qué dice? Es mío. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Quién me ha dado? ¿Quién de ustedes me ha dado a mí primero para que yo restituya? ¿Quién me ha dado algo? Dice Dios. Para que yo tenga que pagárselo si todo lo que hay debajo del cielo es mío. No, o sea, ubiquémonos. Como dicen por ahí los chavos, ubiquémonos. Creo que la humanidad anda completamente desubicada. Utilizan a Dios como el ser que perdona y da la salvación y el boleto para ir al cielo. Y a ese ser, bueno, cuando tenemos tiempo, cuando tenemos deseos, porque luego la mañana amanece oscura y tengo ganas de quedarme en la cama, pues ni siquiera honro el día de reposo congregándome, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad?
Ni siquiera eso, ni siquiera el día del Señor, ni siquiera el día del Señor lo honramos asistiendo a una asamblea pública de adoración para alabarle y adorarle con cánticos espirituales y escuchando su palabra. Yo creo que la humanidad está completamente desubicada. Y de ahí es que este mundo está trastornado. Y luego dicen, ay, ¿y dónde está Dios cuando hay tanta injusticia? No, Dios está ahí llorando ante la injusticia, impotente ante la injusticia. ¿Por qué? Porque le dio al hombre libre albedrío. Y ese hombre que debe de vivir para adorarle y para ser buen mayordomo o administrador, hace lo que le ronca su gana. Y se levanta delante de Dios y le dice, mira Dios, no te metas con mi vida, yo voy a hacer con mi vida lo que quiera. No te metas con mi tiempo, voy a hacer con mi tiempo lo que quiera. No te metas con mis bienes, voy a hacer con mis bienes lo que quiera. Por cierto, no te metas con mi matrimonio, no te metas con mi familia, yo con ellas hago lo que quiera. Yo las dirijo como yo quiera y punto. Vete. Eso sí, Diosito, si tengo alguna necesidad, puedo venirte a pedir, ¿verdad? Porque me suplas esa necesidad. Cuando tenga una necesidad, tú me puedes hacer el favorcito de ayudarme. Sí, pero fuera de eso, vete de mi vista. ¿Qué cosas? Pero esa es la humanidad. Así es la humanidad. Yo quiero decirles que debemos entender que Dios es el dueño de todo, porque Él lo ha creado. Nos lo ha dado por su amor, por su misericordia, muchas veces sin nosotros merecerlo, sin estar Él obligado para que seamos buenos administradores y mayordomos, para su honra primeramente, para su gloria, para la extensión de su reino, fíjate bien, para la extensión de su reino y para nuestro beneficio y el de nuestro prójimo y toda su creación. Yo quiero decirte de que esta verdad de que somos solamente mayordomos existe desde que Dios creó el universo y creó a Adán y le dio el papel de ser el primer administrador o mayordomo de lo creado. Allá en el libro de Génesis capítulo 1, verso 26 leemos acerca de esto. Génesis 1, 26. O entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué dice aquí? Señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Yo quiero decirles que la palabra señoree, la palabra hebrea para señoree es rabá, que quiere decir tomar a cargo, o cuidar, o dirigir. ¿Qué es lo que hace un administrador, un mayordomo? Y en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 15, leemos, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, ¿para qué? Para que lo labrara y ¿qué? Y lo guardase. Nuevamente, aquí la palabra hebrea para guardar es shamar, que significa tomar una persona o cosa bajo su cargo, o poner una cosa al cuidado de uno, o encomendar algo para que sea bien cuidado. Yo quiero decirles que nuestro Señor Jesús espera que seamos buenos mayordomos, fieles mayordomos o administradores de todo aquello que nos ha dado para que lo cuidemos bien y hagamos buen uso de ello. Y esta verdad la encontramos en la Biblia en 1 Corintios capítulo 4, verso 2. Leamos 1 Corintios capítulo 4, verso 2. Mira lo que dice Dios a través del apóstol Pablo al respecto. Ahora bien, dice, se requiere de los administradores, que también es la misma palabra para mayordomos. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿cómo? Fiel. O sea, Dios no solamente quiere que seamos mayordomos o administradores, sino que quiere que seamos mayordomos o administradores ¿cómo? Fieles. Fieles. Adam Clark escribió, la persona que es fiel atenderá cuidadosamente aún las cosas más pequeñas. Y habituándose a actuar correctamente en las cosas pequeñas, es como adquiere el hábito de actuar con propiedad, con fidelidad,
con honor y conciencia en asuntos de mayor importancia. Por el contrario, el que no actúa correctamente en asuntos pequeños rara vez se sentirá obligado a prestar mucha atención a los dictados del honor y la conciencia en los casos de mucha importancia. Podemos esperar razonablemente, escribe Clark, que alguien que está cayendo continuamente en pequeñas cosas tenga poder para resistir las grandes tentaciones. La respuesta es no. Ahora bien, ¿qué significa mayordomía? Hemos hablado acerca de que Dios nos pidiera cuentas de nuestra mayordomía, que somos mayordomos porque Dios lo creó todo y lo hemos visto bíblicamente. Ahora bien, ¿qué significa mayordomía? ¿Saben qué significa mayordomía? Primeramente, no solamente es dar. No, es dar de nuestro tiempo lo que nos sobra. Es dar de nuestras fuerzas lo que nos sobra. Es dar de nuestros bienes lo que nos sobra. No. Es darle parte de nuestra vida a Dios. Como decían, el creyente da parte de su vida o se entrega en parte. Es un estilo de vida para comenzar. Es un estilo de vida. Es una forma de vida. Es algo que es continuo. Es algo que se ejerce continuamente, en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. La mayordomía es como el respirar, para que me entiendas. Es algo que es continuo y permanente. ¿Por qué? Porque involucra todas las áreas de nuestra vida. Involucra todo lo que somos y todo lo que tenemos. Así de sencillo. Y es un estilo de vida en el que una persona reconoce y acepta el señorío de Jesucristo primeramente. Y después trabaja guiado, dirigido por Dios, actuando como su instrumento en la administración de todo lo que le pertenece a Dios en esta tierra y todo lo que Él ha creado para beneficio de su creación. ¿Sí se entiende? O sea, la persona no solamente ejerce buena mayordomía cuando dice voy a dar. Se mete la mano a la bolsa y dice voy a dar. Se mete la mano a la bolsa y pasa por el cajoncito que está ahí por la puerta, del cual nunca he hablado, por cierto, ¿verdad? Y dice, voy a dar. ¿Sí me entiende? Te encuentras un niño en la calle y dices, voy a dar un pesito. Ahí está ejerciendo su mayordomía. No. Es una forma de vida, es algo continuo que comienza primeramente con el reconocer y hacer a Jesús como el Señor de tu vida. De modo que si las personas dicen, yo soy salvo por fe, oiga, pero usted no vive como si el Señor fuera el Señor de su vida, porque yo veo que usted es el Señor de su vida. Bueno, sí, es que solo lo acepté como mi Salvador y no como mi Señor. Espéreme, usted ni espere ser mayordomo, hombre. Usted ni hable de mayordomía. Y aunque la mayordomía es un principio universal para todos, porque yo creo que los cristianos y no cristianos tienen que hacer uso de la organización, tienen que hacer uso de ver qué es prioritario, qué no es prioritario, en qué invierten, en qué no invierten, qué pagan, qué no pagan, si no tienen suficiente para pagar todas las cuentas. Aunque la mayordomía es un principio que abarca a todo el ser humano, cuanto más al cristiano que ya no es dueño de su vida y no es dueño de lo que posee, punto, solamente es un administrador, es un mayordomo. Oiga bien, la mayordomía comienza con una rendición al señorío de Jesucristo, además de recibirle como tu Salvador. Y oiga bien lo que dice, trabajando, guiado y dirigido por Dios. Actuando solamente como su instrumento en la administración de todo lo que a Dios le pertenece en la tierra y lo ha creado para beneficio de su creación. Yo quiero decirles que la figura del mayordomo, el administrador, era muy común en el tiempo de los patriarcas. Abraham tuvo mayordomos. José fue mayordomo de Potifar, pero luego él también, cuando estuvo en autoridad, tuvo mayordomos. David y Salomón en la Biblia se nos dice que tuvieron mayordomos. El rey Ezequías tuvo mayordomo, Nabucodonosor tuvo mayordomo y aún Herodes tuvo mayordomo. ¿Por qué razón? Porque en la cultura greco-romana y en la cultura judía, en los tiempos desde antes que nuestro Señor Jesucristo viniera aquí a esta tierra como verdadero Dios y verdadero hombre, y cuanto más cuando Jesús estaba aquí en la tierra ejerciendo su ministerio terrenal, la figura de los mayordomos era algo común.
Ya la figura de los mayordomos era algo común. Es más, yo quiero decirles que Jesús mismo hace uso de la figura del mayordomo en 3 de sus parábolas. Solo permítanme ampliar un poco, ya para terminar, en esta primera parte de esta serie de enseñanzas acerca de la mayordomía. Entonces, ¿qué es un mayordomo? Ya lo dijimos, es un administrador nada más. Y tiene que ser fiel, bueno, porque va a rendir cuentas, va a dar un informe de su mayordomía ante Dios un día. Yo quiero decirle que existen en la Biblia 2 palabras que se usan para mayordomo y son epítropos y oikonomos. ¿Y qué significa esto? Alguien a cuyo cuidado se enmienda algo. No es el dueño. Se le da para que lo cuide. Un administrador. Hombre empleado para administrar una propiedad o negocios de otra persona. Alguien que está empleado para administrar una propiedad o negocio de otra persona. En nuestro caso, solo somos administradores de la propiedad o el negocio de ¿qué? De Dios. ¿Y cuál es el negocio de Dios? La salvación de las almas. Eso Jesús lo sabía a los 12 años cuando le dijo a su padre y a su madre que lo andaban buscando. ¿Qué les dijo? No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Todo lo que tenga que ver con la extensión del reino. El ganar almas para Dios. El diccionario bíblico ilustrado de Vila Esquaín nos dice que es una persona que dirigía el personal y llevaba las cuentas de la casa y distribuía los artículos y los alimentos. Otros nos dicen que un mayordomo es un siervo de confianza, por lo general una persona que hubiera nacido dentro del hogar y que se designaba como gerente administrativo para la distribución de tareas y suministros propios del hogar. Me gusta esto, gerente administrativo. Si no te gusta la palabra mayordomo porque sientes que te bajamos de categoría, esta de gerente administrativo te sube, ¿verdad? Gerente administrativo, pero gerente administrativo al fin delante de Dios, ¿verdad? Porque las cosas son de Él. Y ya sea que sea su mayordomo o te quieras llamar su gerente administrativo, Él te va a decir, da cuentas de tu mayordomía un día, así es que cuidado. Estas personas estaban encargados de dar alimentos a todos los demás siervos, actuaban como un agente que representaba a su señor y tenía autoridad plena para realizar transacciones y ejecutar negocios de su señor. Y yo quiero finalizar esta enseñanza hoy advirtiéndoles por amor a sus almas que se hagan ustedes una pregunta a ustedes mismos. ¿Han estado conscientes durante todo este tiempo de que solamente han sido mayordomos de su vida? Han sido mayordomos de su voluntad. Es decir, deben de dirigir conforme a las instrucciones que Dios da su vida, su voluntad, aún sus pensamientos, su manera de hablar, sus emociones, sus dones, talentos, su tiempo. Cómo han administrado su cuerpo, han sido buenos administradores de su cuerpo. Cómo han administrado su salud física y su salud emocional, cómo han administrado su vida espiritual, qué han hecho con ella. Y qué decir de su papel como esposos, como esposas, como padres o madres, como hijos, como jefes, como patronos, como siervos, como empleados. ¿Realmente ustedes han estado conscientes que Dios les va a pedir cuentas de su mayordomía o cómo han administrado todas estas cosas? ¿O realmente solamente pensaron que mayordomía era dar? El cheque de 10,000 pesos, los 5 pesos. ¿Creen que solo era eso? No, implica todo, ya lo dijimos, implica todo y lo vamos a estar estudiando en las otras enseñanzas, implica todo. Es por esa razón que decíamos al inicio que las personas no quieren hoy venir a Jesús porque dicen, no, primero no te metas con mi dinero, pero si además de eso implica todo lo que dicen, menos todavía que quiera venir a Jesús para tener vida. No, espérenme. Y luego dicen, no, ahí cuando ya me esté muriendo, que ya, ¿verdad? No tenga salud, ya no tenga voluntad para hacer cosas, que ya se me esté acabando el tiempo, que ya no tenga fuerzas.
Que ya no esté pensando sino en otra cosa más que en mi destino eterno, que ya se me acabó mi rol como padre, como madre, como hijo, como lo que sea. En ese entonces le pido perdón a Dios. Cuidado, Dios no puede ser burlado, ¿eh? Te dio muchísimas oportunidades antes. No vayas a última hora a decir, Señor, aquí estoy, ahora sí, Señor, porque te va a decir, ¿sabes qué? Ahora no. Yo te mandé a decir ahí que me buscaras mientras pudiera ser hallado, que me llamaras en tanto que esté cercano. Hoy ya no estoy para ti, lo siento. Hoy, tristemente, solo me queda condenarte eternamente. Cuidado, cuidado. Primeramente, advertirles a través de una pregunta, ¿cómo han estado usando su mayordomía? Van a dar cuentas a Dios. Dios un día les va a decir, como este señor que tenía bienes, que representa a Dios, da cuentas de tu mayordomía. Ríndeme un informe de tu mayordomía. Si tú pensabas que el día del juicio final solamente se te iban a pedir cuentas de tus pecados, estás equivocado, estás equivocada. Se te va a pedir cuentas de cómo administraste todo lo que era de Dios y Dios te lo dio para que tú lo administraras muy bien. Segundo, quiero advertirte que Dios va a recompensar, ciertamente. Sí, va a haber un llamado a dar cuentas, pero Dios le va a recompensar abundantemente. Si usted ha sido un mayordomo fiel, si usted ha sido un buen administrador de todo lo que Él le ha dado para que usted lo administre para la honra y gloria de Dios y el bienestar suyo y el de su familia. Pero también es mi deber advertirle que Dios le va a castigar severamente si usted no atiende al mandamiento de Dios de ser un buen mayordomo. Dios le va a castigar severamente. Así como va a bendecir abundantemente, Él va a castigar severamente. Así como Él es amplio en bendecir, Él es amplio en castigar. Porque Él es justo, es un juez justo. Él también castigará severamente y le castigará severamente si usted no atiende al mandamiento de Dios de ser un buen mayordomo, un fiel administrador. Amén. Inclinemos nuestros rostros para orar. Oh Padre amado, cuánto tiempo hemos vivido ignorando este principio de que una condición para ser tus discípulos es renunciar a todo lo que poseemos, Señor. Es renunciar a todo lo que poseemos, Señor. Pero no para dárselo a los hombres, sino para administrarlo para ti. Por cuanto el dueño eres tú y nosotros solamente administradores. Señor, qué triste es ver cómo esta humanidad está completamente desubicada, pensando que son dueños y que pueden hacer con todo, incluyendo sus vidas, lo que quieran. Actuando tan, pero tan lejos de tu voluntad. Tan lejos de tu voluntad, Señor. Ay, Padre amado, cuánto tenemos que aprender acerca de quién eres y de quiénes somos. Sí, Señor. Cuánto tenemos que aprender acerca de quién eres y realmente quiénes somos, Señor. Y de cómo, siendo tú el creador de todo, no solo todo te pertenece, sino que ante ti no somos dueños de nada. Solamente mayordomo, Señor. Y que un día vamos a dar cuentas ante ti de la forma como lo administramos. Cómo lo administramos, Señor. Que no haya nadie que se engañe o sea engañado en este lugar. Que no haya nadie que se justifique, Señor. Que a la luz de cómo ha vivido, Señor, cómo ha vivido haciendo uso de los bienes, de tus bienes que le has dado para que administre, esta persona se pueda dar cuenta, Señor, si es realmente un discípulo o no, si es realmente un hijo tuyo o no, si es realmente un cristiano o no. Y si realmente, Señor, esta persona llega a la conclusión de que no ha hecho buen uso de su mayordomía, Señor, entienda que nunca ha sido cristiano, Señor, nunca ha sido cristiano. Porque el cristiano es discípulo y el discípulo renuncia. Y renuncia a todo, no en partes. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.